Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Un tema de gran interés para toda la humanidad es qué está pasando y qué pasará. Y dentro de esto no puede estar afuera el gran reinicio o el gran reseteo. Si ya sabes qué es, seguramente lo presentado aquí de una manera integral ampliará tus conocimientos. Si no sabes de qué se trata o solo lo has escuchado eventualmente, a partir de aquí tendrás un panorama bastante claro. Sin importar en qué ambiente te muevas y qué estés haciendo, seas empresario, profesional independiente, inversor, emprendedor, funcionario público, gobernante, empleado, estudiante, jubilado, desempleado, ama de casa, padre de familia, hijo, etcétera, etcétera. Esta información es imprescindible para saber qué está pasando y qué pasará en el corto plazo y en el largo plazo. Y con esto considerar nuestras acciones cotidianas de hoy y de mañana. La base informativa para esto que te voy a comentar es una combinación e interrelación de los conocimientos e información adquiridos durante 2 décadas, desde dos canales bien marcados, uno secular o civil y otro en lo espiritual. En este último, 7 años de vinculación a la Facultad Bíblica Internacional con 3 años de cursado de grado, 2 años de posgrado y cursos complementarios. Más que en estos últimos 2 años he venido siguiendo y tomando información directamente de publicaciones de personas de distintas partes del mundo dedicadas al estudio profundo de las escrituras y su aplicación. Principalmente dos grandes estudiosos y conocedores de la palabra de Dios, pero fundamentalmente dos grandes maestros. El doctor en teología Horacio Corneli y el licenciado en teología Enzo Domínguez. Ambos de Argentina con una gran trayectoria pastoral, complementando también el análisis de publicaciones de otros estudiosos de Estados Unidos, México y Colombia. Con respecto al primer canal, la parte secular de conocimiento e información, los estudios realizados en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde me gradué como ingeniero agrónomo, en la Universidad Nacional de Córdoba, el diplomado en gestión pública, el desempeño como concejal durante 8 años y 8 años como intendente, y luego en el marco de la pandemia, buscando nuevas fuentes de información confiable y objetiva, vengo siguiendo los reportes de Nicolás Moraz y Ezequiel Kessel, dos periodistas de investigación de nuestro país, y también otros reportes de noticias de distintas partes del mundo, como México, Colombia, Rusia y desde Israel, todos con un enfoque integral y geopolítico a nivel mundial. Este abanico de información actual e histórica procesado a la luz de las escrituras de la Biblia permite ver con claridad por dónde estamos caminando y hacia dónde estamos yendo. Y claro, lo más importante, poder elegir hacia dónde ir libre de mentiras y engaños para no ser sorprendidos por los hechos cotidianos que nos presentan las noticias a diario. Antes de entrar de lleno al tema, quiero comentarte que las plataformas digitales como esta por la que sale el video utilizan una serie de filtros sobre algunas palabras y detectan aquellas expresiones o términos que consideran peligrosos. Y con ello autorizan o rechazan la publicación o la permanencia de ciertos videos. Por ello, para evitar restricciones, trataré de no usar esas palabras o reemplazarlas por alguna ilustración para referirme a términos en particular que están siendo prácticamente prohibidos de decir, como el pinchazo para referirnos a la vacuna o el virus de actualidad. Bueno, cada día van sumando más palabras, así que espero no decir nada que perjudique la publicación de esta información importante. Vamos con
el gran reseteo o el gran reinicio. ¿Es una realidad? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo será? ¿Qué dicen los líderes mundiales, los gobernantes de las potencias mundiales, los financistas del mundo? ¿Y qué dice Dios en las Escrituras? Los líderes mundiales buscan implementar una agenda llamada el gran reseteo o el gran reinicio. ¿Qué es o cómo podríamos definir el gran reseteo? Según el Foro Económico Mundial, el gran reinicio es una oportunidad de reconstruir la economía de una manera más inclusiva y responsable. Pero, ¿cómo plantean esto? ¿Cómo dicen ellos que debe ser este proceso de reconstrucción? ¿Qué incluyen en esa agenda? La respuesta a estas preguntas las encontramos en la página web del Foro Económico Mundial. Busco allí para dejarte la dirección donde puedes ingresar para ver toda la información que hay allí. ¿Qué es este foro? El Foro Económico Mundial sucede en Davos, Suiza, y es un lugar donde la gente que tiene la mayor cantidad de riqueza en el mundo se reúne una vez al año. Gente que tienen las mayores compañías, acciones, y esto se mezcla con las ramas del gobierno y la política de los países. Allí participan presidentes y personas del poder alrededor del mundo. Klaus Schwab es fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial y él presentó un libro titulado con la denominación del virus y el gran reseteo. Podemos estar de acuerdo o no con lo que dice y refiere, seguramente no estemos de acuerdo, pero de su información uno puede conectar todos los eventos que suceden en la actualidad referidos fundamentalmente con los gobiernos, con los pinchazos, con las enfermedades, con los mercados, el cambio climático, en relación a las restricciones, la gobernanza global, la cooperación entre el sector privado y el sector público, es decir, los bancos y los gobiernos. Por ejemplo, en Argentina, hombres de poder que participan de ese foro han tenido una gran influencia en mantener el país cerrado, donde el gobierno lo ha venido justificando y lo presenta únicamente con una mirada desde la salud pública y con regulaciones para tener control de la población. Pero las decisiones, o mejor dicho, las imposiciones vienen de más arriba. Y entonces vemos que los presidentes, que los gobiernos no tienen tanto poder como creíamos. Por otra parte, la mayoría de los candidatos, o todos, están casados con este tipo de agenda trazada por los financistas del mundo, financistas de las deudas de los países. De hecho, en nuestro caso, tanto el presidente actual como el presidente anterior han manifestado públicamente su adhesión y total compromiso con la Agenda 2030, lo cual nos pone bastante al horno. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Esa es la expresión, el concepto con el que presentan esta agenda. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible con más de 170 metas de carácter
integrado, indivisible, que abarcan las esferas de la economía, la esfera social y ambiental. Los objetivos de desarrollo sostenible son erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, promover una agricultura sostenible, garantizar una vida saludable y promover el bienestar de todos y todas en todas las edades. Otro objetivo es garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. Alcanzar igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación, reducir las desigualdades entre países y dentro de los mismos países, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles, garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares, recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible, proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, ¿no? Frenar la pérdida de diversidad biológica, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces. Un último objetivo, fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Algunos investigadores definen esto como un macabro plan detrás de palabras bonitas, una gran manipulación detrás de 17 objetivos saludables que los promotores no estarían buscando cumplir como lo dicen en las presentaciones. Un plan supuestamente hecho sobre una consulta a unos 8 millones de personas sobre qué era lo más importante a resolver en el mundo. Pero prestemos atención a la cantidad de consultados. 8 millones de prácticamente 8.000 millones. El 0,1% fue consultado y sobre esas respuestas o enfoques luego empiezan a pesar los intereses de quienes encargan la consulta para formular los planes, donde por supuesto estos planes no deben afectar los intereses económicos de ellos tampoco. Dicen inicialmente que el problema es una superpoblación mundial y que es necesaria una disminución. Ellos determinan como una de las conclusiones que los seres humanos, que las personas somos el problema y que la solución es que seamos menos sobre la Tierra. Lo malo, la trampa detrás de esos objetivos y expresiones bonitas es que la ONU se puso como autoridad máxima de los países. Hace algún tiempo atrás ya eran 193 países comprometidos al servicio de la ONU. Los objetivos solo serían un diálogo bonito para imponerse en los países. Así, en enero de 2020, desde la ONU dijeron que al mundo le quedan 10 años para salvarse. No es para asustarnos, sino para prepararnos y estar al resguardo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y dónde? Eso lo veremos en breve.
Continuando con la Agenda 2030, podemos ver cómo los países estuvieron ya por años yendo a través de esta agenda. No es algo nuevo. El virus de la actualidad es un pretexto para que la gente se convenza de que necesitamos esta agenda para organizar mejor la economía y la política mundial. La manera de operar no es algo nuevo. Anteriormente estuvo el problema con la Segunda Guerra Mundial y allí se crearon las Naciones Unidas en un esfuerzo de centralizar el poder mundial. En ese momento eran los países, los estados. Ahora, hoy en día, son las corporaciones que están por encima, por arriba de los países, por arriba de los gobiernos, pero la idea es la misma, centralizar el poder en manos de unos pocos. En 1971, Klaus funda el Foro Económico Mundial y en 2020 lanza la publicación del libro El Gran Reinicio. Podríamos decir que cuando fundó el foro tenía buenas intenciones de mejorar las condiciones del mundo, pero luego se van incorporando las empresas, la política, los intelectuales, y se fue convirtiendo como en un club, una membresía de alto costo anual, desde varios miles de dólares a cientos de miles, y eso va estratificando un poco la membresía dentro del foro. Lo planificado, el contenido y el proceso de esa Agenda 2030 del reinicio del funcionamiento del mundo lo han hecho público y está a disposición de cualquiera que ingresa a la página del Foro Económico Mundial en la dirección que aparece allí en la pantalla. Allí puedes ingresar al dar clic en los temas. A ver. Ingresando en la dirección, llegamos allí. En la parte de descubrir nos muestra aquí en la parte de descubrir nos muestra todos los temas, 274 temas referidos a las economías, a los objetivos de desarrollo sostenible, y aquí encontramos los 17 objetivos de desarrollo sostenible que comentaba recientemente, y encontramos una parte de la página principal, habla sobre los mapas de transformación, ¿no? Que estos pueden ayudarte a explorar y darle sentido a todas las conexiones entre las distintas economías, ¿no? Si vamos, cuando cliqueamos sobre alguno de los temas de interés, nos va abriendo los otros. Por ejemplo, un tema de global, la gobernanza global, ¿no? Y mapas de transformación es una manera dinámica de explorar las fuerzas transformadoras, relacionando temas, ¿no? Como por ejemplo el cambio climático, la inteligencia artificial, todo lo van documentando a través de universidades. Y aquí puedes explorar asuntos estratégicos más relevantes, abarcando más de 250 áreas temáticas, y al explorarla puedes encontrar expertas publicaciones, videos, datos, eventos, partes implicadas más relevantes de esa área de acuerdo a tu interés o la actividad que realizas para tener un amplio panorama, ¿no? Cuando hablo de todos los temas, empezamos a encontrar una diversidad de puntos y referencias que
seguramente está relacionado con la actividad que desarrollas. En la página se muestra el gran reinicio al cada tema en el centro y de allí se va derivando, ¿no? Lo importante y muy bueno es estar enterados de estas cosas, entre otros aspectos, tener una amplitud de información, ¿no? El apóstol Pablo decía, nosotros no desconocemos las maquinaciones del enemigo, ¿eh? Es bueno saber, pero es imprescindible discernir para no tragarse entero todo lo que se dice. ¿Sí? Allí podemos ver, por ejemplo, cliquear sobre valores, ¿no? Así cada uno de los temas se va ubicando en el centro y va vinculando todo el resto de temas centrales y otros temas, por ejemplo, dentro del bien común, y se va derivando con referencia a los valores, la justicia social. Dentro de la justicia social vemos una serie de temas y encontramos en los temas relacionados el papel de la fe, ¿no? Al leer los elementos de esta propuesta y los objetivos podría parecer bonito e interesante, pero en la medida que profundizamos en el estudio de esta agenda vamos descubriendo asuntos que pudieran ser perjudiciales, ya que afectan nuestras libertades. Allí hay 8 predicciones que plantea el Foro Económico Mundial para el año 2030. Entre esas predicciones, dice en la predicción número 1, usted no poseerá nada y será feliz. ¿Sí? Lo que usted compre le será entregado por un dron. Estados Unidos no será la superpotencia. No habrá trasplantes de órganos, se van a diseñar en impresoras 3D, la parte médica va a estar muy desarrollada, habrá menos consumo de carne por el bien del ambiente y de la salud. 1 billón de personas se habrá desplazado por el cambio climático, va a haber viajes a Marte y los valores que construyeron en Occidente habrán sido puestos a prueba al límite, ¿no? Fundamentalmente refiriéndose a la democracia. Solo un punto ya es alarmante. Usted no va a necesitar nada, ¿no? El gobierno le dará lo que necesita, pero tengamos presente que Yahweh Dios, el Creador, desde el principio establece normas tácitas sobre la propiedad. Todos tenemos derecho a tener cosas y ser responsables por los que tenemos. Y por otra parte, la capacidad de dar está íntimamente ligado a la capacidad de poseer. Usted no puede dar si no posee nada. ¿Cuál es el papel de la fe en todo esto? Según ellos dentro del papel de la fe incluyen normas de género y roles, inclusión de género, LGBTI, y marcan una agenda de temas a legislar y a practicar por los gobiernos, ¿no? Desde el Foro Económico Mundial plantean el tema de la fe desde la religión, pero de ningún modo lo tocan como una relación personal y corporativa con el Creador. La religión la ven como el instrumento a lo largo de la historia para que las élites de poder que han estado y están dirigiendo a los gobiernos la utilicen para someter a los más débiles con la idea de que ciertas cosas que ellos plantean y no la escritura son pecado y no se deben tocar ni cuestionar. Recordemos que por mucho tiempo las escrituras estuvieron prohibidas y solo las élites podían leerlas y darles la interpretación para el pueblo. Que tengan el papel de la fe en la agenda no significa que ellos estén bregando por el conocimiento de la verdad.
porque la verdad es la que hace libres a las personas, las familias, los pueblos y las naciones. Y ellos no quieren eso, ellos nos dan su verdad, que fabrican a través de la religión en el marco de esa Agenda 2030. Miremos un dato interesante. El Papa Francisco renunció al cargo establecido por la religión católica como vicario, como representante, delegado de Cristo. Y él está articulando todo para la gran religión mundial que a la luz de las Escrituras es parte del fin de los tiempos. En cuanto a la fe, en la Agenda 2030 lo que proponen es apertura, libertad de religión. Entonces, que lo que usted quiera creer está bien, no hay ningún problema, todo bien mientras haya tolerancia y respeto. Eso será bien para la humanidad, a menos que tu religión diga cualquier cosa o promueva algo contrario a la agenda mundial del gran reinicio. El tema de la identidad digital 2020 forma parte clave en la agenda y destacan que es fundamental tener una identidad confiable y verificable, que pueda hacer las transacciones y demás actos cotidianos sin portar otra documentación. Y es esto relacionable a la marca de la bestia anunciada en las Escrituras, donde dice que quien no reciba la marca no podrá hacer comercio, no podrá llevar a cabo ciertas tareas. Por otra parte, y fuera de todo lo planificado en este foro, cuando leemos las Escrituras, cuando leemos la Biblia, vemos que ya hubo necesidad de reinicios. Lo primero que encontramos es el diluvio, razón por la que el Creador le dijo a Noé: toma tu familia y construye un arca. Y los detalles que siguen los encontramos en Génesis. Pero luego vemos que ese reinicio termina recayendo en lo que ocurre en la Torre de Babel. Y hay otro medio reinicio que tocó cambiar la lengua de la gente, los idiomas, y dispersar a las personas por todos lados. La orden de Dios había sido: vayan a vivir al campo. Y la gente se agrupaba en ciudades. Y es lo que está pasando ahora también, ahora no de este año, sino de todas estas últimas décadas. También vemos en la historia otros reinicios con la caída de los imperios y la llegada de otros que imponían su poder. Ahora, ¿tú crees que es necesario un reinicio en este tiempo? Al observar los niveles de descomposición que vemos en lo moral, ético, principios escriturales, manipulación genética, etcétera, etcétera, vemos que debe haber un cambio. Ahora, los creyentes en el Creador, en el Dios de la Biblia y en su unigénito como nuestro Mesías, lo que esperamos es el cambio por el establecimiento del reino con el regreso del Mesías, para hacerlo conforme a las Escrituras, conforme al plan original del Creador descrito en la Biblia. Esta idea que quieren vender de la Agenda 2030 y que seremos felices sin tener nada con lo que el gobierno mundial prevé dar a la gente, no se corresponde para nada con las Escrituras. No es para el creyente, porque esto es una gran mentira. La verdad está en la palabra de Dios, y allí dice que sí viene un gran reseteo de parte de Dios, y debe haberlo. Y entonces la pregunta es: ¿qué tan cerca estamos? Eso lo veremos en la segunda parte de este tema, el gran reseteo. Pero antes de terminar esta primera parte, leamos con atención y consideremos la palabra de Dios escrita en el Salmo 2 y en el Salmo 119 de los versos 1 al 8. Dice:
el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: hijo mío eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Estemos alerta a lo que ocurre y estemos a cuenta con el Señor. En el Salmo 119, del verso 1 al 8, te invito a reflexionar en estas palabras. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Permanezcamos en Dios y estemos seguros. Recuerda que la verdad está en la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios y allí dice que sí viene un gran reseteo de parte de Dios, de parte del Creador. Te espero en la segunda parte de este tema. Pero antes de finalizar te invito a un simple compromiso, el de las 3C. Comenta, comparte y crea. Comenta, envíanos tu opinión, inquietudes, consultas, ideas o aporta a la comunidad debajo del video. Lo esperamos, lo leemos y nos inspira ver los testimonios de la obra de Dios en muchas personas. Comparte, ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, familiares, conocidos y en tus redes sociales. El tiempo urge y crea, utiliza las instrucciones del Creador del cielo y de la tierra para crear algo magnífico en tu vida, para vivir cada día esa vida de plenitud que Dios tiene preparada para ti. Que el Todopoderoso, el único y verdadero Dios, el Creador de todas las cosas, guíe cada uno de tus días, guarde tu vida y la de los tuyos y envíe las más grandes bendiciones.